Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial dedicado a un amigo entrañable que lo perdimos hace muy poco tiempo, que es Horacio González. Me saco el barbijo, guardo el barbijo en el bolsillo, porque en la televisión pública nos cuidamos mucho con todos los protocolos imprescindibles en este momento, no solo tomándonos la temperatura, también en los estudios hay programas especiales para que podamos cuidarnos a nosotros y sobre todo, fundamentalmente también cuidar al otro, porque de eso se trata. Me saco el barbijo simplemente para que me escuches con mayor claridad y también, claro, por el tema de la expresión, que es algo inherente a los seres humanos. Y hoy la expresión es importante, porque con Horacio González teníamos un grupo, yo era parte de un grupo que nos encontrábamos a cenar en el restaurante del hijo de Paco Urondo. Y recordás, Paco Urondo, poeta, ensayista, asesinado, desaparecido por la dictadura militar. Pero nos encontrábamos en el restaurante El Hijo y allí estaba Ricardo Forster y estaba Vicente Batista, Mario Golubov, Peirone, Carlos Aleto, bueno, un grupo grande. Siempre cuando venía a la Argentina Jorge Alemán era un gusto también tenerlo en esa mesa. Pero cuando hablaba Horacio González, qué placer escucharlo, reflexionar sobre las cosas que planteaba. La deriva intelectual que llevaba adelante era realmente maravillosa. Nos iluminaba con su pensamiento. Por eso este programa especial, donde te vas a encontrar con Horacio. Está allí vivo. En la primera nota es del año 2012 que vamos a compartir. Y allí hablamos de la Biblioteca Nacional, porque para un intelectual, ensayista, alguien que tenía tanta capacidad, de pronto tuvo que desarrollar temas que desconocía, por ejemplo, temas burocráticos. Tuvo que poder incluirse en una estructura grande, importante como la de la Biblioteca Nacional. Todo el programa de hoy no solo está dedicado a Horacio González, sino que te vas a encontrar con Horacio más vivo que nunca. Y ahí uno le da emoción, ¿no? Porque dice, ¿por qué más vivo que nunca? ¿Por qué no está vivo? Bueno, no está vivo. Vemos la primera nota en la televisión pública, en este programa dedicado íntegramente a la memoria, a la presencia, a la vitalidad del pensamiento de Horacio González. ¿Cómo termina el 2012 en tu vida intelectual, en la Biblioteca Nacional de la que sos director? ¿Y qué proyectos tenés para el próximo año? Bueno, no soy muy afecto a los balances, pero algo hay que decir ante estos momentos, ¿no? Complementaría diciendo que no soy muy afecto a los proyectos también. Pero con la biblioteca estoy contento, lo cual no es fácil, pues es un lugar de mucha complejidad y transformación, ¿no? O sea, transformación de una biblioteca antigua que tiene muchos vetas que todavía permanecen desde cuando estaba en la calle México, la gloriosa Biblioteca Nacional. Yo también, para mí la Biblioteca Nacional, siendo estudiante, es la calle México. ¿Te acordás del mobiliario? Todo Me acuerdo totalmente, y todavía existe ese mobiliario, solo que está ahora en Instituto de Música. Ahora es la Dirección de Música, pero los viejos ficheros escritos de puño y letra de Paul Grusac todavía existen en la Biblioteca Nacional en su actual edificio, pero lo que existe especialmente son las estanterías que había hecho fabricar Grusac, que están vacías hoy. Eso es un motivo de preocupación para mí y lo quiero decir, ya que me preguntaste. Persisten tal como están, se están deteriorando con el tiempo. Ahora Boltanski, este artista francés, hizo un espectáculo colgando libros. Es un tipo de espectáculo de la memoria, como lo llama él, es decir, en lugares abandonados o que tuvieron una función muy explícita, que ahora ya no la tienen. Él los marca con ciertas señales
que son vestigios de aquel pasado y agita así la memoria o la melancolía. Creo que actualmente están colgando libros de esa gran cúpula que hizo Grusac también, con los nombres de los directores, los nombres de los grandes autores de la humanidad y sobre todo las estanterías. ¿Qué va a ser de esas estanterías? La Argentina tiene cierta desidia en cuanto a su memoria arquitectónica. Cuando una institución importante abandona el lugar, lo toma otra y lo que queda de aquel lugar. En este caso no, porque nadie se atreve a tocar eso, porque esas son las estanterías de Grusac y de Borges. Pero en algún momento, cuando la memoria vaya enflaqueciéndose, alguien va a decir, estas maderas, ¿para qué sirven? Por eso quiero llamar la atención, como la llamó Borstanqui, solo que si la llama un artista francés, efectivamente sale la noticia en los diarios y en nuestro caso, esta es una protesta muy argentina, ¿no? Todo argentino si nos dice esta frase, y en nuestro caso que decimos algo muy parecido sin hacer ninguna obra, pero la obra en este caso es alertar a las personas que tienen que ver con la responsabilidad de ese edificio. Esas estanterías tienen que ser replanteadas, tienen que quedar ahí, tienen que ser nuevamente visitadas por los libros, tienen que incorporarse libros, probablemente de música, puesto que es la dirección de música. Yo lo he hablado con las autoridades correspondientes en cada periodo, pero no tuve mayor fortuna. Ahora espero que por esta vía, de modo que si tuviera que decir un proyecto, y que se pueda compartir, o no compartir, que simplemente esos estantes vuelvan a tener libros, hilando la memoria edilicia de la ciudad, ¿no? Porque las tantas formas de la memoria de la ciudad, de las antiguas ocupaciones de edificios, cuando eso cede a una especie de desprejuicio o de irresponsabilidad, viejos cines convertidos en templos, pero que fue al revés en su momento. Trotsky, cuando saluda al cine en sus escritos del principio del siglo XX, dice, por suerte los cines van a reemplazar a los viejos templos. Bueno, ahora los viejos templos han reemplazado a los cines, que tienen mucho que ver los templos y los cines. Pero es una pena pasar frente al Roca o los cines que uno fue en su infancia. Y quizás esa pena tenga que tener el elemento de resignación del hombre adulto que dice, bueno, esas son así las cosas, cambian las tecnologías, la gente ve películas de otra manera, yo no me acostumbro, pero no me acostumbro a verlas de otra manera y tampoco voy tanto al cine, entonces claro, como haber perdido el cine también como una práctica del espectador, ¿no? ¿Cómo vivís este momento político de la Argentina? Este clima que se vive en la Argentina contemporánea. Con angustia, ¿no? Yo creo que siempre viví con angustia. Tener un cierto interés político, eso lo tengo, vinculado con muchos otros intereses. También me parece que no se puede tener solo un interés político. El político profesional tendría que manejar con mucha ductilidad su lenguaje de político profesional para justificarse frente a toda una comunidad, ¿no? Yo creo que tengo un interés político, un interés cultural, ahora un interés administrativo también, de administrar entidades culturales, y veo con angustia que la angustia supone un sentimiento en principio que no es negativo, supone que ante la novedad o ante la posibilidad de construcción de un horizonte novedoso, el espíritu crece, por un lado, en expectativas, y por otro lado se pregunta si va a poder conseguir algo importante. No concibo la vida política sin angustia, y creo que todo político lo sabe. Si hay un político escuchando, sabe lo que estoy diciendo, porque la atención del político es no aparecer bajo una máscara, bajo un rostro de angustia. ¿A quién le creería? Si está angustiado él, ¿cómo tendré que estar yo? ¿Cómo va a transmitir? Pero sin embargo, para mí el verdadero político... Estas propuestas, ¿no? Lo obtenés en la historia de la política del siglo XX. No hubo ningún gran político, ni en Argentina ni en el mundo, que no viviera la angustia de un abismo, ¿no? Y la Argentina, sin que te pueda decir que vive un momento abismal, vive un momento de tensiones que no conocíamos antes. Son tensiones muy grandes, el gobierno las produce todos los días, tiene decisiones obtenidas de la memoria social y política del país, por ejemplo la rural, es una vieja memoria de los movimientos sociales y populares. La rural es un gran emblema de la vieja Argentina. En general, cuando se quiere ejemplificar las viejas
clases que tenían un efecto dominante en la cultura, en la economía, está ese edificio de Plaza Italia. También es un tema de tensiones y de angustia porque ese edificio que pase a otra administración supone también un trasfondo de movilización de inversiones y demás, entonces la angustia presupone que si uno leía los viejos trabajos de tipo humanista crítico, de los grandes críticos de las clases pudientes de la Argentina, un Ramos, un Hernández Arregui, en general el símbolo aparecía con mucha pureza, la sociedad rural como emblema de una forma de dominación. Hoy es la sociedad rural donde se seguirán haciendo espectáculos, seguirá habiendo empresas de espectáculos con otra visión y relación con el Estado, sin duda. Por eso este momento tiene angustiante que están los símbolos de la construcción del país como a la mano, lo tenemos todos a la vista, los emblemas de las viejas clases sociales, las viejas entidades productoras, con alianzas que ya no son las mismas de antes, hay que acostumbrarse a ver al pequeño propietario rural junto a los grandes propietarios y todo eso cruzado por nuevas tecnologías que originan nuevas relaciones sociales, pero también en el gremialismo. Ese jeroglífico no lo podemos entender a partir de la época de los trabajos de Rodolfo Puigros o de los especialistas en sindicalismo que hubo tantos en la Argentina. Quisiera ver el que explique ahora cómo se entrelazó todo eso. Eso habla del papel del novelista en la Argentina. Por ahí un novelista, no hay presente ahora ninguna gran novela contemporánea, porque más bien las grandes novelas que se están escribiendo tienen cierta lejanía del mundo histórico-político. Grandes novelas históricas del presente no abundan hoy si no me falla la memoria, ¿no? Pero quizás esta trama de la Argentina es muy novelística, está llena de personajes contradictorios, de campos muy cortados de una manera estricta, donde no es concebible estar en los dos campos, pero al mismo tiempo hay diálogos en planos explícitos o no de todo tipo, y hay como jugadas o como si fuera un lugar de apuestas todos los días y contrapuestas. En ese sentido creo Pensaba en lo que decías de los edificios, ¿no? El edificio de la ESMA convertido en lo contrario, y seguramente el edificio de la rural se va a convertir también en algo muy distinto a lo que simboliza, porque es cierto lo que simboliza. Yo recuerdo a Onganía ingresando a la rural, no sé por qué tengo esa imagen. Sí, porque buscó la imagen del gobernador de la aristocracia de los años 80 del siglo XIX, una galera, tirada un carruaje, tirado por caballos de raza, el vestido como se vestía Julio Argentino Roca. Muy parecido. ¿Sí? Creo que fue un simulacro que no le salió bien, porque también el pasado tiene que actuar en nosotros de una manera interesante, no podemos no ser el pasado, pero no podemos ser fantoches del pasado tampoco. Eso esa era la idea. Eso, ¿no? Le pasó a Onganía, ¿no? Con la ESMA es el hecho más rotundo de transformación de un lugar, pero cuesta todavía hacer de la ESMA. Y también es necesario que al entrar ahí se sienta un sentimiento, aunque acallado y silencioso quizás, pero de horror. Entonces, a mí también, me cuesta. Ahí me cuesta mucho. A mí también me cuesta. Entonces, mucho. Aunque se hagan actividades, yo no soy contrario a ninguna actividad y de hecho los centros que hay, como el Conti, el Ecuni, han hecho grandes actividades y se convierten en grandes centros culturales en un lugar alejado de la ciudad, lo cual también es muy bueno, pero si se perdiera ese sentimiento, aunque lejano, una campanilla sofocada lejana que dice aquí ocurrió esto, se perdería un poco un hilo de la historia y los que trabajan en la ESMA lo saben, ¿no? Pero en la Biblioteca Nacional también de otra manera, yo procuré que no se perdiera ni la memoria de Paul Grusac, menos conocido, pero los grandes... Por favor, Paul Grusac Borges. Bueno, Borges escribió un poema, recuerdo perfectamente. Y se puede decir que fue uno de sus maestros. Borges los tomaba medio en solfa, pero le gustaba el modo de polemizar de Grusac. Así que si se perdiera la memoria de Grusac y de Borges, y justo en un momento donde el gobierno proclama un elenco de figuras de corte diferente, es decir, lo que el gobierno llama la tradición nacional y popular, que yo respeto profundamente y de ahí provengo, pero soy también de los que piensa que toda tradición tiene que saber abrirse a sí misma, y el tema Borges en la Argentina sigue siendo un tema poderosísimo.
Abrirse hacia Borges es abrirse no hacia el borgismo, que eso puede ser también, pero es fundamentalmente abrirse a la pregunta sobre todas las demás tradiciones de la Argentina, porque Borges las contiene todas, habiendo dicho lo que dijo, habiendo no gustado mucho a muchos, o habiendo sido festejado mal por muchos también, por lo que efectivamente no era, pero toda su estructura de relato es una forma profunda de comprender la Argentina a través de la violencia, de la sangre, del destino, de la traición. O sea, trabaja con los grandes sentimientos últimos del humano y de lo político, y ahí lo fusiona de una manera como nadie lo ha hecho hasta ahora, me parece. Hace unos años, Horacio escribe con José Pablo Feynman un libro que lleva por título Historia y Pasión. Fíjate que Horacio era un apasionado hablando, pero además era un hombre humilde, de una humildad enorme. Su conversación era pausada, reflexiva. Había que darle tiempo, porque era tan rico lo que decía, que a lo mejor empezaba en un punto y terminaba en otro, pero en el medio parecía que iba para cualquier lado. Sin embargo, ese ir para cualquier lado no era así. Tenía muy clara la secuencia intelectual que estaba desarrollando. Por eso hablábamos en esta nota que vas a ver, hablamos también de una biografía de Perón, que no es una biografía, son los destellos, los relámpagos, los momentos que deja el peronismo en la historia, pero también en nuestra propia vida. O sea, el peronismo está siempre presente de una u otra manera, está presente para los que lo odian y está presente para los que lo quieren, pero es imposible pensar la historia argentina sin el peronismo. Y esto lo entendía muy bien Horacio, lo entendía muy bien. Era un hombre de una cultura inmensa, pero nunca te hacía sentir tu propia ignorancia, nunca. Todo lo contrario, te escuchaba en esas cenas. Cuando yo tenía la suerte, además trataba de sentarme al lado, si yo le hacía una pregunta o tenía alguna duda sobre un texto, incluso un texto de él, bueno, me lo explicaba con una tranquilidad, una claridad conceptual y sobre todo con un deseo de transmitir el conocimiento, que es algo muy poco usual. No siempre el otro tiene deseo de transmitirte a vos lo que él sabe. Horacio González, su pensamiento, su palabra más viva que nunca, lo vemos. ¿Cómo surge la idea de hacer historia y pasión? Y yo decía, casi no hay tema que no toquen. Bueno, porque es una conversación que no tiene una estructura fija y hay una vieja amistad de por medio, con muchas querellas a lo largo del modo en que los tiempos nos encontraron opinando. Hay una opinología, ciencia sumamente desprestigiada, pero fundada en episodios que compartimos con José Pablo y que decidimos, charlando un poco en broma, que tuvieran forma de libro, pero esto no es fácil de decirlo ni es fácil de aceptar también, que dos personas supongan, imaginen, tengan la vanidad, o como se llame, de proponerse como autores de un libro en común donde cuenten, a veces sin pudor, algunos episodios de su vida y presuponiendo que deben interesar, puesto que también tendrían que ver con la situación histórica que atravesó el país en los últimos tiempos. De modo que es un libro sobre sentimientos que tienen una presencia interna en la trama histórico-política argentina. Por ejemplo, el miedo, la inocencia del barrio,
la supuesta inocencia del barrio. Vos no hablás muy bien del barrio, ¿no? No Tenés buenos recuerdos del yo barrio. tengo la tentación de hablar mal de todo, pero justamente el libro también trata de eso, una especie de resguardo y trabajo personal para no ser tan condenatorio, porque ser condenatorio con los momentos que atravesaste en conjunto con otras personas es también ser implacable con uno mismo, y tampoco me es grata esa ciencia de condenar todo lo que uno hizo. Pero no sé, José Pablo, él creo que menos que yo, pero yo estoy en un estado de observación permanente de lo que hice en los ambientes políticos y culturales en lo que estuve, que fueron siempre paralelos a la gran historia. Eso también es una característica del libro. Ni José Pablo ni yo fuimos en los años de las luchas insurreccionales, de la militancia estudiantil. En fin, fuimos personajes laterales, digamos así. Y desde el punto de vista, del grave punto de vista de cómo observa el Estado en su máscara más terrible, fuimos perejiles también en aquellos años. Esta expresión es muy fea, ¿no? Intelectuales potentes, muy fuertes. Bueno, esa es otra discusión entonces, Osvaldo. ¿Qué es ser intelectual? La palabra tiene una fortísima carga peyorativa que, por un lado, a uno le gustaría descartar un poco, pero también es necesario admitir que la tradición intelectual argentina y la condición intelectual es, con justa razón, muchas veces observada como un lugar que tendría que tener más solidez o más sensibilidad hacia el mundo histórico. Entonces ese es el... Y después sí es que la palabra vale también, ¿no? Si vale la palabra cómo está escrita en nuestra lengua, en nuestra jerga y en nuestros prejuicios. Yo sigo defendiéndola un poco, pero me parece que hay que disolverla en las prácticas reales de la vida, ¿no? Me impactó la crítica a la violencia que hacen los dos. Coinciden los dos en una crítica a la violencia que llega incluso a una crítica a las formas de buscar justicia de líderes como Che Guevara, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo pensás vos la violencia que marcó parte de tu vida intelectual, ¿no es cierto? Bueno, ahora con una suerte de piadosa distancia, de amarga lejanía, la pienso así, pero eso fue un motivo de mis diferencias con José en años pasados. Él había escrito La sangre derramada, que era una dura crítica a la decisión que tomaron miles de personas de pasar un límite que no usualmente se pasa. A mí me gustaría seguir pensando ese tema, porque yo intenté hacer ese pasaje, no tuve esa crítica como un a priori, y de algún modo soy un fracasado de ese pasaje, que era un pasaje hacia el fracaso también. Entonces ese es un poco el tema de varios tramos de la conversación, ¿no? Yo tengo una especie de pudor para criticar esa decisión que tomaron miles de personas, que considero equivocada, pero considero que ahora es muy fácil decirla equivocada. Entonces esa compleja situación del juicio hacia la lucha armada de aquellos años me inhibe de tener una teoría adversa a la lucha armada, si bien ni la practiqué ni estoy de acuerdo. Pero el no estar de acuerdo tiene esa especie de consistencia extraña que me hace ser un personaje, en fin, ambiguo respecto. José tiene menos ambigüedades, ¿no? José parece más sartreano que vos. Digo más sartreano en el sentido de pensar en un sujeto fuerte, en un sujeto que decide, en un sujeto que actúa sobre la realidad. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, José es uno de los grandes lectores de Sartre en Argentina. Tenés que incorporar ahí a Sebrelli, a Mazota, a Viñas, aunque Viñas es un tipo de lector que muy cabrón, digamos así, ¿no? Sabes bien que mi amistad con Viñas, así que lo digo con toda amistad, en el sentido de que no quería reconocer lo que leía, ¿no? Le daba bronca tener que leer. Cuando hizo la revista de Sartre en París, en su exilio, que hizo un número de Tiempos Modernos, es la única vez en su vida que reconoció que era sartreano, pero que si le decía sartreano a Viñas se moría, como si le dijeras cualquier cosa que implicara una identidad. Es huidizo de las identidades. A mí también me gusta hacer eso, pero es cierto que también acepto la fuerte relación que tiene José con Sartre. Yo lo he leído
menos, pero nunca se puede hacer esa mensura de cuánto lees, cuánto no lees. Lo cierto es que Sartre me sigue gustando. Me sigue gustando mucho, me parece un modelo de preocupación político-histórica que hoy faltaría, ¿no? Pero después mi programa de lecturas fue totalmente errático como lo es ahora, entonces uno tiene cierta tentación de cautivarse por modelos de lectura que incluso están sostenidos por las grandes editoriales, los grandes poderes mundiales incluso. Entonces, si uno piensa en el intelectual argentino, es una figura muy frágil, una hoja en la tormenta, digamos, tuvo sus estaciones de las cuales Mazzotta se burló bastante, aunque él las hizo, que primero venía Sartre, después Merleau-Ponty, después venía Lacan, como las estaciones de un subterráneo. Mazzotta trae Lacan a la Argentina. Claro, el pensamiento de Lacan lo trae Mazzotta. Y en la Argentina hay un cierto prestigio al que trajo algo por primera vez. Pero tiene un libro estupendo que es el de Roberto Ar. Para mí es el mejor Mazzotta, sí, para mí esto mismo que estamos diciendo te condena con tu público lacaniano, ¿no? ¿Por qué? Y porque nadie que siga el Mazzotta del tramo lacaniano piensa que el libro sobre Roberto Ar es lo mejor que he escrito, yo lo pienso. Te cuento que vivo rodeado de lacanianos, empezando por mi mujer. Pero vivo rodeado de lacanianos. No se puede no vivir rodeado de lacanianos. No, y eso está bien, porque el lacanismo para mí es muy interesante. Es otra de las estaciones de las cuales habrá que seguir de largo, donde aparece el drama del lenguaje pensado como entidad misma productora de un sujeto. Entonces en eso a mí también me interesa. Pero después llegó Foucault y nos hicimos Foucaultianos, después llegó Agamben y nos hicimos agambenianos. Después llegó Roland Barthes y nos hicimos marcianos. Inevitablemente y con cierta simpatía y cierta fatalidad. Entonces también y los intelectuales de la generación de Echeverría, lo mismo, se hicieron saint-simonianos. Solo en muy pocos grandes núcleos de la vida intelectual argentina, como con Martínez Estrada, aparece y con Viñas también, aunque aparece esta protesta, digo, no hagamos esto, pero ¿hacer qué entonces? Declaremos la independencia intelectual y que es una independencia de los ciclos bibliográficos que instalan las editoriales, que instalan los suplementos dominicales, que instalan, poderes culturales de la globalización. Y eso yo sigo pensando es un programa interesante. Y creo que los intelectuales argentinos tienen un poco ese resorte de que son los primeros en Latinoamérica que tienen una recepción amigable hacia todas las grandes novedades de la vida intelectual. ¿Cómo no leer a Derrida realmente, o a Heidegger, son los grandes filósofos de la época? Pero al mismo tiempo, ¿cómo no establecer una distancia que supone que hay que construir tradiciones nacionales críticas, no ajenas a la vida universal, pero que tengan una lógica de cierta autonomía cultural, ¿no? Pero cuando uno lee tu libro sobre Perón, hay esa deriva intelectual que vos hablás, de pronto está presente en ese libro con una enorme potencia. Es la mejor biografía de Perón que existe, eso lo sabés. No me vengo a enterar acá en la televisión argentina. Entérate, es la más profunda, es la más sutil. Es un gran libro. Bueno, no fue bien recibida por mis amigos más peronistas, digamos, ¿no? Intenté verlo a Perón como un cruce de tradiciones intelectuales provenientes de Europa, en gran medida, que es la fuerte vida intelectual del pensamiento militar europeo, desde Clausewitz en adelante, ¿no? Pero hay otros libros que tratan este tema con gran agudeza también. Y después intenté ver la tragedia de John William Cook, que me parece otro modelo intelectual argentino, que tiene el toquecito de la generación del 37, es decir, el del lamento de Echeverría. Hubiéramos podido ser buenos médicos, buenos abogados, buenos padres de familia, y sin embargo tuvimos que tomar las armas. Ese desgarramiento me parece más interesante que el militante armado, que sabe que siempre va a ser un militante armado. Me parece interesante tener una aflicción personal por tener que hacer eso. Por ejemplo, en algún momento en Walsh apareció, pero al final había y en Guevara no, porque a pesar de que en sus cuentos ve con aflicción el tema de la lucha armada, cuando tiene que optar entre el maletín de médico y un fusil, después elabora la teoría de que el hombre perfecto, el nuevo hombre o el hombre superior, o el graduarse de hombre es el hombre armado. La tradición argentina, me parece, que es la de Echeverría, hasta Cook, John William Cook.
que fue un gran marxista, un refinado marxista, es siento tener que hacer esto no me gustaría hacerlo, mi vida tendría que ser la de un buen médico, un buen escritor, un buen profesor de fenomenología en la universidad, pero ahora tengo que hacer esto porque las circunstancias del mundo y la injusticia que repruebo me lo obligan. El hombre armado como un hombre afligido me parece más interesante a mí, ¿no? ¿Y Sarmiento? Bueno, Sarmiento tiene tantas vetas, dirá para comparar absurdamente con un personaje de nuestra época, tiene tantas como Chávez. Lo único que le faltó fue ser beisbolista. Claro, claro. Y tiene muchas, porque el interés de Sarmiento es el disparate interno, que es su obra que le da un toque de genialidad, ¿no? Hay un disparate en el sentido de una gran escritura, una preocupación por la ciencia, una arbitrariedad permanente, todos sus juicios son arbitrarios, sanciones políticos-militares sobre procesos populares muy reprobables, y sin embargo todo eso junto, no hay ningún argentino que no te diga, y sí, pero entonces tenés esto otro, el que te remarca. No hay una prosa en el siglo XIX mejor que la de Sarmiento, en mi opinión, es una opinión discutible. Y es el folletín, además, porque es un gran folletinero, el Facundo tiene la estructura del folletín. Y ninguno escribió un folletín como lo escribió Sarmiento. Todos los capítulos terminan en un hecho de sangre, el que comienza en otro hecho de sangre, es mantener al lector en un estado de locura. Pero además la escritura, ¿no? Vos fíjate que hay 50 tomos más o menos de obras completas de Sarmiento, y me decían en San Juan que había material para 50 tomos más. Es decir, y me contaban, y vos lo sabrás mejor que yo, que escribía todo el tiempo. Dormía con un tintero al lado de la cama, se despertaba y escribía. Esa escritura, como que el cuerpo de Sarmiento estuviera también muy fuerte y muy presente en la escritura, como que ahí estuviera Sarmiento, me parece. Sí, y además era un formidable autor de injurias. Para mí una pieza mayor que tiene una actualidad total hoy en Argentina es la polémica con Alberdi, que es sobre la prensa. Alberdi es casi un ingenuo, lo de Sarmiento, gran escritor también. Es un sociólogo, que es como un pensamiento más encajonado, hecho muy bien por Alberdi, que además antes de ser sociólogo fue algo mucho más interesante, que es un cronista de modas, ¿no? Y antes algo más interesante aún, alguien que intentó una filosofía vinculada a la discusión argentina, que se llamó filosofía del derecho, ¿no? Principios de la filosofía del derecho, y tenía 25 años, 26 años. Pero en la polémica, después de Caído Rosa, sobre la prensa, es de absoluta actualidad. La prensa está relacionada con la vida militar, es un capítulo interno de las armas, y cuando vencen las armas, la prensa debe cesar su tarea, que es la teoría de Alberdi frente a Caseros. Ya triunfamos. Basta de hacer periodismo faccioso. Basta de creer que el mundo lo dirige un periodista. Y Sarmiento sostiene esa idea, ¿no? Al escribir estamos ordenando el mundo en forma superior a como lo ordenaría otra fuerza, por ejemplo una fuerza militar. Es una polémica larguísima que tiene como centro algo de absoluta actualidad, la relación entre las armas y las letras, muy antiguo, que está en el Quijote, y muy moderno. Y Sarmiento dice, el periodismo tiene la guerra dentro y es superior al hecho fáctico de la guerra. Alberdi dice, si ya ganamos, incluso ganamos con gauchos, con los gauchos que usted desprecia, ¿por qué seguir con esa prensa facciosa, esa prensa de frac? Le dice que en el fondo no es más que facciosa. Y Sarmiento dice, porque la prensa gobernará, porque solo a través de la prensa se construye un orden nacional. Después de 4 años del periodo más nefasto en democracia, que fue el periodo del macrismo, de las políticas neoliberales, del vaciamiento, del daño que le hicieron a la televisión pública, lo peor de lo peor. Ustedes saben cómo pienso y qué bueno que lo pueda decir y que lo siga diciendo. Pero fíjense que hay algo que me pasó, que para mí fue importante, ver que Horacio González y José Pablo Feynman sentían emoción por ingresar a este edificio, a este lugar que tanto queremos, a la televisión pública. Sentían emoción. ¿Vos te das cuenta lo que estoy diciendo? Quédate un minuto ahí y decime si te das cuenta. O sea, ¿por qué? Porque estaba vedado, porque estaba tomado por una banda. Esto fue así, en serio que fue así. Entonces, entrar al canal, para ellos, para un Horacio González, en 4 años nunca lo invitaron
los democráticos, los republicanos, los libertarios, nunca lo invitaron, pero ni por error, y a José Pablo Feynman tampoco. Entonces entraron al canal y antes de sentarnos en la mesa, y que lo vas a ver vos, estaban emocionados por entrar a la televisión pública, cuando la televisión pública tiene las puertas abiertas y debe tener las puertas abiertas para todo el mundo. Incluso para los que piensan lo contrario, siempre tiene que tener las puertas abiertas. Eso es una televisión pública, es eso, y no otra cosa, es eso. Última nota de este programa especial donde lo vemos a Horacio. Última nota, y escúchenlo. José Pablo salía de un periodo de una enfermedad, bueno, pero está allí. José Pablo Feynman, Horacio González. Lo vemos. Horacio, qué alegría que inaugures la Feria del Libro, ¿no? Qué importante es. Bueno, es una importancia que vos le atribuís, yo también le atribuyo. Sí. Pero estoy a la expectativa a ver cómo se produce ese acontecimiento. Todo el campo intelectual, digamos, en este momento está como esperando reanimarse bajo las nuevas condiciones políticas que hay en el país. Entonces, sin la menor duda, todo este trayecto que se va a emprender desde la asunción del nuevo gobierno en adelante se va a recorrer con, espero, debates culturales de distinto tipo. De la Feria del Libro es uno de ellos, pero ¿qué tipo de cultura crítica debe tener el país? ¿Qué tipo de instituciones culturales deben desarrollarse? ¿Cómo se debe interpretar la estructura moral que debe regir la vida pública argentina? Creo que eso va a tener consecuencias en nuevos tipos de escritura, nuevos tipos de poéticas, nuevos tipos de relación de la vida universitaria con la orientación de las investigaciones. Creo que va a haber nuevas escenas de libertad en el pensamiento y en la cultura. Creo que todo esto tiene que tener un tono de festejo por el hecho que se acabaron estos 4 años oscurísimos, y empieza una nueva aventura social, cultural en el país que está ya desde ahora mismo, minuto a minuto, atendiendo necesidades, reclamos, hurgando en las áreas que fueron desatendidas durante todos estos años y pensando líneas de trabajo que tienen que ser novedosas, críticas, concluyentes, empeñosas, profundas. Una cosa quería decir respecto a la reflexión de José. José escribe una de sus grandes novelas sobre el tema de la relación entre el cuerpo digamos, que habitamos y sus deficiencias, digamos, y la vida histórica. Esa fue la crítica de las armas, ¿no, José? Las armas de la crítica. La astucia de la razón. La astucia de la razón. Pero también en la crítica de las armas hay un tema, en José, que es un tema antiguo de la literatura argentina, ¿no? El tema del cuerpo del escritor y sus temas ficcionales. Está lleno de metáforas que están en Borges, están en Sábato, y José las convirtió en novelas, ¿no? La idea del cuerpo como metáfora de lo social. Es un vastísimo tema que otra cosa es cuando asistimos que en cuerpo presente José lo cuente aquí, no deja de ser hay algo estremecedor, ¿no? Claro, estremecedor y de una valentía y de un coraje que me conmueve. Me conmueve. No me queda otra. Porque me emocionó que dijeras que es el primer programa que venís después de tanto tiempo. Es el primer programa de televisión al que vengo desde marzo del 2016. Hablé en varios programas de radio por teléfono, pero nunca fui a ningún estudio de radio, y este es mi primera asistencia a un estudio. Pero me vas a conmover mucho, no voy a poder seguir laburando. Me conmueve. Y me alegra mucho que seas vos. Tiene un alto valor que José haya traspuesto la puerta del canal,
después de todo este tiempo sombrío que atravesamos. Y yo quiero decir que también me siento muy reconfortado de estar aquí. Sí. Una cosa es pasar por la avenida del Libertador o Figueroa Alcorta y mirar estas señales que tiene la ciudad, este edificio característico de la ciudad de Buenos Aires, y otra cosa es entrar. Y lo mismo me pasó con todos los edificios públicos que caracterizan la presencia de las señales que da un gobierno sobre la ciudad, que son sus formas edilicias, sus formas de circulación. También sufrí el modo en que la ciudad fue reprogramada, reconstituida en tanto urbe vital, porque las nuevas trazas que dejó el gobierno de Larreta, el macrismo en la ciudad, son las trazas del neoliberalismo, las formas de circular, las formas de convivir, las formas en que se hicieron las inversiones públicas. Hay una idea de lo urbano que sería largo discutir, pero no comparto, que no promueve la sociabilidad ni la convivencia, por más que está lleno de publicidades al respecto. Entonces también hay que pensar la polis, la ciudad, de una manera diferente en los años que vengan, ¿no? Pensaba otra vez en la Feria del Libro, ¿no? Y ¿ya tenés una idea de qué camino vas a tomar en ese discurso? No. Pensaba un tema que me parece que es un tema que algunas veces hemos tenido diferencia con José, el gusto por los escritores cuya ideología política no compartimos. Bueno. Pero a mí me gusta mucho Borges. No, por eso, sí, pero algunas veces hemos tenido... No me gusta que lo vaya a visitar a Pinochet y le dé la mano. Por eso, esto que dice José es una discusión. Esa visita a Pinochet, ¿qué relación tiene, cómo influye y cómo se coloca dentro de un espacio literario que tendría cierta autonomía? Me parece que eso ocurre con todos los los escritores que interesan. Finalmente hay una discordancia entre su cuerpo de escritura y sus opciones sociales. Yo no sé si ustedes leyeron en página 12 hace unos días una estupenda nota, no recuerdo el autor, ojalá lo recordemos, así lo nombramos, sobre Vargas Llosa. Donde Sí, Fernando D'Addario. ¿Fernando? D'Addario. Bueno, qué bueno que te acordaste. Es un muy buen cronista. Porque es esto que ustedes están diciendo. Sí. Digamos, él demuestra que la última novela de Vargas Llosa, que tiene que ver con Jacobo Arbenz y el golpe de Estado, creo que de 1954, es como una novela de un hombre con un pensamiento progresista, tal como tantas obras de Vargas Llosa, que es lo contrario, absolutamente lo contrario del hombre que dice que el peronismo es un cáncer o las barbaridades que dice Vargas Llosa, ¿no? Bueno, y tenemos el caso de Heidegger también. Ese es un caso muy problemático porque es muy vinculado con el nazismo. Pero esta nota que yo digo de este ensayista, este cronista, es muy rara, ¿no? Sí, pero también El sueño del Celta, la anterior novela de Vargas Llosa, tiene esa misma característica. Es un muy buen planteo, digamos, sobre un personaje que tiene todas las connotaciones de aquello que él reprueba en su vida pública. Es un insurgente irlandés que relata una historia él mismo, ¿no? Si no recuerdo mal, la noche anterior a su fusilamiento, toque borgiano que siempre tiene Vargas Llosa, y la descripción del colonialismo sobre África y sobre Perú, las grandes compañías mineras y demás, y tampoco, si no la recuerdo mal la novela, está muy bien descrito. Por eso es un tema interesante Vargas Llosa. Lo digo porque como mencionaste la Feria del Libro y mi nombre está de algún modo atado a una circunstancia incómoda sobre Vargas Llosa, pero hay que decir que es un motivo interesante de discusión, como bien lo señalás en la nota de D'Addario, las opciones ético-políticas de un escritor que después en sus novelas no las convierte literalmente en el modo de fraguar sus personajes, ¿no? El contraejemplo sería Sartre. Absolutamente, pero Heidegger lo mismo. Que hay que y Heidegger también, tampoco hay en Heidegger. Por ejemplo, voy a decir algo nuevamente atinente al amigo José. La novela de Heidegger, de José. Creo que tiene estas características. José habla en general con muchas reservas de Heidegger, sin dejar de reconocer el cuerpo filosófico que tiene Heidegger. Pero el personaje que va a cobrarle cuentas a Heidegger en Europa
hace un juicio sobre Heidegger, por lo menos ambiguo, no es un juicio condenatorio, ¿no? No, ¿Cómo fue? A ver. no es un juicio condenatorio. Es decir, no se puede condenar La sombra de Heidegger. La sombra de Heidegger es la novela. No se puede condenar al que fue, tal vez y casi sin duda, el más importante filósofo del siglo XX. Ahora, de ahí tampoco se puede negar que fue rector de la Universidad de Friburgo en 1933, que adhirió al nacionalsocialismo, que dijo el discurso del rectorado. El famoso discurso. Fue 8 meses rector, pero dio el discurso de apoyo al nazismo absolutamente. Absolutamente. Y se fue a los 8 meses con la noche de los cuchillos largos, porque a él lo respaldaban la CSA de Rom. Y cuando liquidan a la CSA, Heidegger renuncia un mes antes, con gran visión de su seguridad. Pero luego, bueno, sigue pagando las cuotas del partido hasta el 45, y en muchos de sus grandes trabajos, como Introducción a la Metafísica, hay grandes elogios al nacionalsocialismo. Habla de la grandeza del nacionalsocialismo, y ese texto lo reedita a comienzos de la década del 50 y no cambia para nada. Quizás una de las cosas terribles es el silencio, ¿no? El silencio de Heidegger, eso es terrible. Digo, que no haya nunca una autocrítica. No, las oportunidades que tuvo, sobre todo en el famoso reportaje de Der Spiegel, nunca dijo nada. Cuando lo fue a visitar Paul Celan, que le pregunta específicamente, silencio total. Tampoco. Pero es difícil hablar de esto, porque estamos hablando de un filósofo que orientó grandes líneas que hasta hoy son líneas filosóficas actuantes, toda la teoría del ser y del cuidado, en fin, el examen del lenguaje. Y sin embargo tuvo estas opciones. Por lo tanto nos hace temblar la idea de tener que juzgar, cómo hacer un juicio ahí. Todo lo contrario de este escritor chileno que anda persiguiendo esa sombra de Heidegger para condenar en forma contundente, pero totalmente desligada del enorme espectro filosófico que Heidegger. Por eso es un dilema muy fuerte. Política y filosofía, cuando no coinciden o cuando se distribuyen las opciones éticas del filósofo respecto a la contrariedad que le provoca el político y viceversa, ahí tenemos un gran espectáculo que creo que la novela de José, que para mí es una de tus grandes novelas. Gracias, volvamos a decir el nombre, pone La Sombra, el dedo, ¿no? Pone La el Sombra dedo de en esa Heidegger. cuestión, ¿no? La Sombra de Heidegger. Hablando de grandes novelas, yo nunca abrí la Feria del Libro. ¿Por qué? No sé. Bueno, vamos Ninguno de mis 44 libros publicados fue elegido el libro de... Pero no me hagas sentir incómodo, José. Yo tengo un poco menos... Mi número es menor que el tuyo. Y además él lo censuraron. No, la verdad que... Bueno, a mí también. Lo que decís tiene entera razón, ¿no? Gracias a los dos, el honor de que estén acá, el orgullo de que hayan venido. Igualmente, Osvaldo. Gracias por habernos llamado. Emocionante estar con José, con vos. Sí, realmente. Creo que para los dos fue atravesar este umbral del canal. Sí, es como volver a casa. Un generoso ritornello. Me conmueven los dos, me conmueven. ¿Qué quieren que haga? Me conmueven. ¿Qué quieren que haga? Llegamos al final de este programa y me gustó mucho volver a ver esta nota. Hablamos, de todo lo que vos viste, de Vargas Llosa, por ejemplo, que tiene políticamente, tiene ideas tan espantosas, ¿no? Defensor absoluto del liberalismo, pero fue muy bueno escuchar lo que dijo Horacio, por supuesto, lo que dijo José Pablo. Termina una semana que fue muy mala para el campo de la cultura. Perdimos a Juan Fort, un notable escritor, notable editor. Uno esperaba las columnas de él en página 12 los viernes y la verdad que las devoraba, esas columnas, esas contratapas, ¿no? que escribía Juan. Lo vamos a recordar a Juan. Y casi inmediatamente lo perdimos a Horacio González. Vamos a reflotar ese grupo, vamos a volver a encontrarnos. La idea era volver a encontrarnos para
brindar por Horacio, esa era la idea. Bueno, vamos a brindar por Horacio, que es como brindar por la vida, ¿no? Cuando vos salís de una situación así, está bueno que brindes por la vida, está bueno, ¿no? Me parece. Bueno, leeremos Horacio González, pensaremos en lo que nos ha dejado y bueno, no lo vamos a poder invitar a la televisión, pero lo tenemos siempre presente, Horacio González. Me pongo el barbijo, es lo que corresponde, ponerse el barbijo y maldecir al COVID una vez más, porque a Horacio se lo llevó el COVID. Digo, no importa si en el detalle es por un virus interhospitalario, no, se lo llevó el COVID porque estuvo muchos días internado. Así que hay que maldecir el COVID, pero también hay que cuidarse y mucho. Chao.